¿Qué tal, estimada audiencia de Derecha Mexicana? Estamos el día de hoy dándole continuidad a este interesante proyecto de la Biblioteca Contracultural. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca de este interesante libro de Pablo Muñoz Iturrieta de Atrapado en el Cuerpo Equivocado. Para esto también nos está acompañando mi buen amigo Irán Enrique. ¿Qué tal, Irán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Pues muy contento de continuar con este discurso que traemos, ¿no? De hablar acerca de los libros que están marcando una pauta o que marcaron una pauta en la batalla cultural. Entonces, pues contento de continuar con esto. Excelente, muy bien. Bueno, si te parece, vamos a arrancar pues por un punto muy importante para mí del libro. Y creo que a veces cuando abordamos este tipo de temas tenemos que entender la importancia de hacerlo de la manera correcta. Hay que reconocer que todos tenemos nuestros sesgos, todos tenemos nuestras perspectivas, nuestras ideas predefinidas y hasta cierto punto el contexto en el que vivimos nos envuelve. ¿Por qué comento esto? Porque al inicio del libro Pablo Muñoz habla sobre el liberalismo y, por ejemplo, da a entender como si el liberalismo fuera esta idea de hacer todos lo que queramos, como que el liberalismo no tiene una base sólida o no tiene principios, vamos a llamarlo así, fundamentales, sobre los cuales se pueda elaborar algo muchísimo más profundo. Y yo veo que este error se comete muchas veces con aquellos que critican a la agenda progre y caen en este error de pensar que el liberalismo es pecado. Digo, no vamos a ahondar en esto, pero sí veo que, al menos en esta introducción, no le hace justicia, desde mi punto de vista, a lo que vendría a ser el liberalismo, ¿no? Porque, digo, hay que reconocer, Pablo es católico, los católicos históricamente han estado en contra del liberalismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el liberalismo promueve la libertad de religión, la libertad de pensamiento, la libertad de culto. Esto la Iglesia Católica lo ha condenado a lo largo de la historia. Entonces, como que esta idea, ¿no? Medio, como que de una manera suavecita de hacerle como que cierta apología al totalitarismo, siento como que ahí pierde, ¿no? un poquito el sentido. Bueno, esa es una opinión que tengo respecto a la introducción. No sé tú, de la intro, ¿qué opinas? Sí, bueno, tengo unos puntos que me llamaron mucho la atención de la introducción, pero tocando el tema que mencionas, creo que en Estados Unidos había esta confusión, sobre todo cuando por ejemplo, el movimiento Milley empezó a agarrar mucha fuerza en Estados Unidos, porque allá lo que tienen ellos como liberalismo, pues justamente eso que tú mencionas, ¿no? Que es como que todos hagan lo que quieran, ¿no? Sí. Esto que había adoptado la cultura woke. Entonces como que se confundían, decían, bueno, ¿cómo la gente trompista está apoyando el movimiento Milley, el movimiento de la libertad avanza? Pero era porque había como que esta forma de ver el liberalismo, entonces empezaron a usar el término libertarianismo, ¿no? Entonces ahí para poder hacer esa diferencia. Pero sí, yo creo que concuerdo contigo en lo que mencionas, la forma en que lo aborda en la introducción y en algunas partes del libro, el autor sí termina siendo a lo mejor un poco confuso para quien no conozca acerca del liberalismo. Una de las cosas que también me gustó de la introducción, o que más bien me gustó de la introducción, fue que sí hace lupa en que se está haciendo una injusticia con aquellos grupos marginados, es decir, él lo deja claro en la introducción y a lo largo del libro también menciona que a pesar de que él hace una dura crítica en contra del movimiento LGBT y hace una dura crítica en contra de estos defensores de la agenda, él sí dice, ¿sabes qué? Yo no soy homofóbico, yo no estoy en contra de las personas, yo no tengo nada en contra de ellos, sino que estoy en contra de este poder político que los está manipulando, que los está usando, y yo creo que es un acierto de parte de él porque pues cuando vemos libros como vimos por ejemplo la última vez que estuvimos platicando el libro el libro de la nueva izquierda, ¿no? Donde ese libro recuerdo que cuando se le estuvo haciendo promoción pues tuvo mucho ataque y el ataque que tenía era ese, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre se decía que no, que es un libro donde atacan a los homosexuales y esto y no se hacía lupa? Entonces creo que él sí se enfoca mucho en decir, ¿sabes qué? Yo critico la parte política, critico el uso que se le está dando a estas comunidades marginadas, pero no ataco directamente a las personas. No sé cómo veas ese tema, si lo pudiste tú también relacionar ahí. Sí, creo que eso es importante. Bueno, y justamente eso también es un fruto del liberalismo. El liberalismo en su momento surge como esta reacción hacia los absolutismos, ¿no? Sobre todo de tipo monárquico, y de darle al ser humano esta libertad de conciencia, esta libertad de pensamiento. Entonces,
creo que también es algo importante, ¿no? Que la libertad muchas veces lo idealizamos en el sentido de, la libertad, voy a poder voy a poder superar este impedimento o esta opresión que alguien me está imponiendo. Pero también hay que reconocer que a veces la libertad es también esta capacidad, o también abre la posibilidad para que una persona viva de una manera viciosa. Cuando los liberales, ¿no? En su momento, por ejemplo, como John Locke o los padres fundadores, hablaron sobre el liberalismo, hablaron desde un sentido de déjame a mí desarrollarme, déjame a mí trabajar, déjame a mí vivir de los frutos de lo que yo hago, déjame ser libre para vivir virtuosamente. Pero hoy en día ya la palabra liberal o liberalism en inglés ya se ha degenerado por completo. Hoy en día ya no es esta libertad para buscar la virtud, sino esta libertad para buscar el vicio y promover el vicio. Entonces, efectivamente sí, estoy de acuerdo que uno debe buscar esa libertad. También hay que reconocer que hay personas que usarán mal esa libertad para ser viciosos, ¿no? Para hacer lo malo, lo cual obviamente, efectivamente les hace mal a ellos, pero tampoco pues podemos obligarlos, ¿no? Porque cuando tú obligas a alguien a buscar la virtud, pues pierde completamente el sentido porque lo estás obligando, sino que tiene que ser voluntario. Y por ejemplo uno, ¿no? Que viene de una cosmovisión cristiana, judeocristiana, uno entiende que desde el principio el ser humano ha tenido esta elección, ¿no? Dios, por ejemplo, a través de la Biblia les ha dicho, elige lo bueno o lo malo, elige el camino que vas a seguir y enfrenta las consecuencias, ¿no? Entonces ese tema, ¿no? de la elección siempre ha estado latente y es algo que también pues tenemos que aceptar. Si una persona quiere vivir un estilo de vida desordenado, ¿está mal? Sí está mal, pero pues está en su derecho también de elegir hacerse daño, ¿no? Justamente este último punto que mencionas es otra de las cosas que observé en la introducción que Pablo hace. Él habla de que estadísticamente en todo régimen totalitario solamente el 1% de la población se levantó y actuó, hizo algo para derrocar ese régimen. Y es justamente, en consonancia con lo que estabas diciendo, porque muchas veces vemos estos regímenes totalitarios en algunos países que contemporáneamente nosotros todavía están instaurados y decimos, oye, pues ¿por qué no alguien va y lo saca, ¿no? de su miseria? ¿Por qué no un país más poderoso va y ataca o derriba al dictador y libera a las personas, ¿no? Pero ahí nosotros quedamos en un error, porque en realidad si nos ponemos un poquito a pensar, pues nos damos cuenta que quien puso a esa persona en el poder pues fue esa misma población, ¿no? Entonces ahí pues cada uno tiene que responsabilizarse, ¿no? de los actos que uno comete y de los políticos a los que uno elige. Y bueno, a veces terminamos escogiendo nuestros propios verdugos, entonces sí deberíamos de prestar bastante atención en eso. Y bueno, es un punto que también toca el autor al respecto, ¿no? Que a lo mejor esta no es una imposición dictatorial como las que conocíamos, pero a lo mejor es más profunda porque lo que busca imponer es una ideología, ¿no? Entrar a las mentes, a las conciencias de las personas. Entonces hay que estar muy, muy alerta, bro. Así es. Bueno, y fíjate, ya entrando justamente en este punto, pues ya podemos hablar obviamente, ¿no? de la portada. Me parece muy interesante porque el año en que salió este libro, creo que fue justamente en la temporada donde estaba justamente la contingencia sanitaria, por esos años, y justamente el tema, ¿no? Atrapado en el cuerpo equivocado, es un tema de la agenda queer, haciendo énfasis, ¿no? en la transexualidad. Pero lo manejó de una manera muy inteligente porque, si te fijas, más que nada enfocarse en la cuestión del género, puso un bebé en un disfraz de un oso polar. O sea, como un niño creyéndose un oso polar. Entonces, es una manera bastante neutral de abordar este tema. Muy a diferencia, por ejemplo, del Libro Negro de la Nueva Izquierda, que abiertamente es un choque, o sea, visualmente es un choque de un Che Guevara atrás de una banderita de colores con los labios pintados, ¿no? O sea, que es una portada muy... vamos a llamarlo así, muy agresiva, ¿no? Una portada que llama mucho la atención. Aquí tenemos una portada, pues, muchísimo más sutil en ese sentido, ¿no? Fondo blanco, igual el bebé con el tema del osito polar y cuánta cosa. Esto sí llama un poquito más la atención y no se ve como que tan agresivo, ¿no? Esto, lo positivo es de que gente que a lo mejor que no entiende ese tema y que no está involucrada en esto, lo puede adquirir. Y por otro lado, evita un poquito la censura que en ese tiempo estaba muchísimo más fuerte. Ahorita, gracias a Dios, con Trump y sus errores y defectos, ha acertado en esto. Elon Musk también, porque su hijo le salió transexual. Entonces ha bajado ya un poco la censura, pero en estos años estaba muy fuerte, entonces creo que fue una manera muy inteligente en la cual lo supo manejar.
No sé tú, sobre la portada, ¿qué opinas? Bueno, creo que pues estoy de acuerdo contigo, lo has dicho todo, creo que es una portada que te termina ilustrando muy bien el punto que él quería dar, ¿no? Que es, y ya lo iremos platicando, es estar atrapado en un cuerpo equivocado, que eso es una de las propagandas principales que vemos en los progresistas, ¿no? Se nace así y se tiene que quedar así, y ya el autor lo va desarrollando a cómo va avanzando el libro. Pero sí, digo, concuerdo, creo que es una portada acertada, digo, no es mi favorita, pero creo que cumple con su propósito. Cumple, muy bien. Bueno, pues arrancando ya ahora sí el contenido del libro. ¿Con qué punto te gustaría arrancar? Ok, bueno, una de las cosas, digo, lo platicamos antes de iniciar, ¿no? Es muy difícil poder resumir un libro en unos pocos minutos y en algunos pocos puntos, pero bueno, sí hay algunos que resaltaron y que me llamaron la atención, a pesar de que son puntos que conocemos bien y quienes están en la batalla cultural conocen y saben de dónde viene todo este tema, porque recurrentemente se habla, pero es importante el poder ir, yo creo que hacer lupa en la filosofía de donde viene el progresismo, la filosofía de donde viene el movimiento woke y los promotores de esta agenda, porque si no conocemos la filosofía, la raíz, pues no conocemos nada. Entonces él hace lupa ahí en esta parte y bueno, nos habla por ejemplo de que la ideología de género pues está imbuida en la retórica marxista, ¿no? Nos habla ahí un poco acerca de eso, ¿no? Y bueno, me gusta el que cuando él habla de el marxismo y cuando habla de estas ideologías, de dónde vienen estas nuevas ideologías, él dice no hay que tener piedad con ellas, no hay que tener consideración con ellas, y voy a citarlo, dice: la ideología de género está imbuida en la retórica marxista y el marxismo es asesino y es lícito matar al asesino en defensa propia. Me gusta que con esa frontalidad él dice hay que identificar quiénes son los autores intelectuales de estos movimientos y hay que ir sobre ellos y hay que exponerlos públicamente para que la gente conozca acerca de esto. Y eso me hizo recordar que una vez cierta persona dijo que, y a lo mejor tú lo recordarás bien, dijo que el zurdo no se le puede dar ni un milímetro, porque si le das un milímetro te lleva puesto, que con el zurdo no se negocia. Entonces creo que en esa misma línea el autor se maneja y este punto acerca de hacer lupa en la filosofía de donde viene el progresismo me pareció acertado. No sé si lo pudiste ver así también. Sí, aunque fíjate que, al menos digo, obviamente no me voy a poner a pelear con Pablo en ese sentido, él está más formado, pero yo sí tengo algunas diferencias, ¿no? Cuando habla de relacionar el marxismo con la agenda woke, porque como lo platicamos en la primer parte, cuando hablamos del libro negro, el marxismo es materialista. O sea, si tú le hubieras dicho, oye Mar, fíjate que en 100 años va a haber gente que va a usar el marxismo, que es una teoría económica, política y demás, para justificar que un hombre se crea mujer. O sea, yo creo que Marx estaría loco, ¿no? Se desquiciaría, porque su enfoque no fue ese. Incluso el enfoque progre, ¿no? El origen de la familia que escribió Engels, ese fue Engels, no fue Marx, ¿verdad? Incluso si tú fijas, por ejemplo, en la Unión Soviética no afloraron estas ideologías. ¿De dónde vienen? Vienen de la escuela de Frankfurt, vienen ya de otros escritores posmodernos, viene de Foucault, viene de Beauvoir, franceses y todo este tema, ¿no? Entonces, a veces yo no le encuentro mucha relación, sinceramente, entre el marxismo y esto. Y no solamente yo, por ejemplo, la escuela de Gustavo Bueno, uno de los mayores propagandistas de la escuela de Gustavo Bueno, Santiago Hermesilla es marxista y es un gran enemigo de la agenda progre. Y hay muchos marxistas bien formados que son antiprogres. Entonces, si acaso, salvo la lucha de clases, extrapolarlo, ¿no?, a la lucha del heterosexual contra el homosexual, hombre contra mujer, si acaso nada más eso yo rescataría de ahí, pero fuera de eso yo sí tengo como que no estoy de acuerdo completamente con ese sentido. Sí estoy de acuerdo que este tipo de ideologías son sumamente nocivas, que es de lo peor que ha podido llegar a la humanidad, pero no estoy completamente de acuerdo de que el marxismo es como tal el responsable de esto, sino que más bien esto ya es un postmarxismo, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, nuevamente, vas a ver que ellos no eran completamente marxistas, o sea, no seguían completamente todo esto. Ahora, un desviado, ¿no?, que sí mezcla todo esto, es Rusari, pero Rusari no tiene formación, o sea, el tipo no, el tipo creía que Adam Smith hablaba de capitalismo, pero bueno, ese es otro tema.
Sí, ahí lo comentamos en el video pasado, ¿no? Que hay una discordancia de conceptos, ¿no? Entre el materialismo y lo que viene a ser ahorita la ideología, pero bueno, sí, de acuerdo. Sí. No sé qué otro punto te llamó la atención. No, pues yo creo que ya vamos a arrancar justamente en la carnita del tema, que es el tema de la disforia, ¿no? Digo, Pablo aborda dos temas. Por un lado aborda el tema de la homosexualidad y la transexualidad, que si bien pareciera ser trastornos que son lo mismo, no lo son, digo, es más complejo este tema. Pero bueno, ¿con cuál te gustaría arrancar? Bueno, si quieres escoge tú. Vámonos con la homosexualidad. Okay. Why are you gay? Bueno, arranco yo. Bueno, fíjate, Sí. creo que aquí Pablo aborda ese tema muy bien porque justamente hace la pregunta, ¿se nace o no se nace homosexual? Digo, ahorita los medios todos nos dicen que se nace homosexual y para esto hay que entender qué es la homosexualidad. La homosexualidad justamente pues es un trastorno, no es una desviación. Creo que también, y después vamos a hablar de este libro, el de César Vidal, Un mundo que cambia, pero hay registros de que la homosexualidad dejó de ser considerada un problema psicológico, un problema mental, justamente por presiones de los lobbies LGBT. Uh-huh. No hubo ningún estudio, no hubo ninguna investigación que dijera vamos a sacar la homosexualidad del DSM, sino que meramente fue un tema político, ¿no? Hubo un tema de presión. Y esto es peligroso porque la medicina o el estudio de la mente, el estudio de los trastornos, debe basarse en la objetividad, en las pruebas, en los datos. No debe basarse en los sentimientos de la gente. No debe basarse en lo que una minoría opine, sino que debe basarse en hechos, ¿sí? No en agendas, que lamentablemente esto también se da en la medicina y se da en otras áreas. Entonces Pablo empieza en este punto a decir, a ver, ¿se nace o no se nace homosexual? Entonces él propone diversas áreas mediante las cuales él se dice, bueno, vamos a ver, si se nace homosexual debe haber un componente genético. Y él justamente aborda también este tema genético y dice, a ver, efectivamente hay cosas que pueden alterar el cerebro, pueden alterar cómo nace la persona, pero no por la genética significa que sea determinante. Ojo, lo mismo pasa también, por ejemplo, con la diabetes. Si tú vienes de una línea de familiares que han tenido diabetes, eso no significa que tú vayas a tener diabetes. Sí, hay una predisposición, pero tú puedes cambiar esa predisposición. No es un hecho ya escrito en piedra. Lo mismo pasa con este lado. Si tu mamá tuvo problemas, si tu mamá por accidente, por algún tema genético, tuviste un poco más de estrógeno, pasó algún tema ahí hormonal, efectivamente aumenta tus posibilidades, pero eso no es determinante. ¿Por qué? Porque vamos a llamarlo así, el concepto de hombre y de mujer incluye tanto el tema de los cromosomas, el famoso XX para mujeres y XY para los hombres, incluye el tema del cerebro, las diferencias que hay entre materia blanca y materia gris, la conexión entre los cerebros, incluye también el tema del sistema óseo, el tema de la masa muscular. O sea, hay muchas cosas, no solamente los genitales, sino hay mucho más que define lo que es el hombre y mucho más de lo que define qué es la mujer, y por ende la evidencia nos puede decir que no se nace homosexual. Hay factores que pueden orillar a que una persona elija ese estilo de vida. Sí, hay factores. Como hay factores que pueden llevar a que una persona elija la bulimia, elija la anorexia, también puede ser, pero son problemas, son excepciones a la regla y como tal son problemas que tienen una solución que se pueden tratar. Bueno, hasta aquí, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, al principio mencionabas de estos promotores, ¿no? Estos que están impulsando esta agenda y que bien documentado está en el libro de César Vidal que mencionaste. Y eso fue en la parte psicológica, ¿no? Cómo es que en los manuales de psicología se impulsó y se hizo lobby para que quitaran como trastorno mental. Pero luego también el autor nos menciona otros promotores en diferentes campos, por ejemplo, en el educativo, el laboral, en el legal, ¿no? Para seguir expandiendo y digamos que estos tentáculos de esta mentira sigan llegando a todos lados. Entonces me gustaría él menciona, y mira, me llama mucho la atención que dice que no podemos dejar de nombrar a la masonería. Dice que trabaja activamente por medio de una red de organizaciones no gubernamentales, y sabemos que la masonería es el modus operandi, ¿no? que utiliza cuando quiere implantar ciertas ideas en ciertos sectores. Incluso estas mismas redes no gubernamentales pues marcan la agenda de la ONU, como el Club de Madrid, el Club de Budapest, de Elders, la Mesa de Consejo relacionada a la Carta de la Tierra, el Grupo Bilderberg, la Organización Multirreligiosa
multirreligiosa, de religiones para la paz, y bueno, marca ahí otros más, pero fíjate, me llama mucho la atención que incluso dice que la masonería también está presente en grupos políticos y en grupos educativos, ¿no? Por ejemplo, nos menciona en las denominaciones cristianas, como se puede ver en el activismo de Cherry DiNovo, una pastora protestante y miembro del parlamento que ha sido una promotora pues muy prominente y muy importante en temas de ideología de género en Canadá. Sí, hasta donde yo tengo entendido, él radica en Canadá, no sé si sigue ahí, pero conoce bien el tema, entonces nos habla de cómo es que esta persona está militando para esta agenda. Y bueno, pues proponen leyes, por ejemplo, como que el Estado le quita los hijos a los padres, en caso de que no quieran alinearse con estos lineamientos, que digo, me imagino que ahora que Trump asume en el poder, va a haber muchos cambios en toda la parte de Norteamérica, e incluso en toda América Latina. Pero bueno, hasta el momento que se escribió este libro, esta era la pauta que se iba marcando, ¿no? Entonces vemos como si hay bastantes promotores, ¿no? No sé si lograste ver esta parte también. Sí, no, o sea, definitivamente, vaya, podemos ver que los propagandistas de esas ideas están en todos lados y que justamente sirve a una agenda muchísimo más profunda. Pero también, digo, aquí yo veo un cierto sesgo por parte del autor. Acuérdate, un católico tradicional siempre va a estar en contra de la masonería y siempre va a estar en contra del liberalismo y siempre va a estar en contra del protestantismo. Entonces, siempre que él vea la oportunidad de que alguien que se diga cristiano, no católico, haga una tontería, como en este caso la que mencionabas, esta supuesta pastora, lo va a tratar de extrapolar. Pero, por ejemplo, no te habla de que la Iglesia Católica tiene décadas bendiciendo homosexuales por abajo del agua, o que tiene décadas también sufriendo un grave problema de homosexualidad dentro del clero católico, ¿no? Entonces, yo aquí veo un sesgo. O sea, si tú eres un escritor y vas a abordar este tema y vas a abordar de estos organismos supranacionales que están difundiendo las ideas del progresismo, a ver, seamos sinceros, la Iglesia Católica está metida hasta las trancas. O sea, ahorita, 2025, y esto lo platiqué el año pasado, ahorita la Iglesia Católica casa homosexuales en Alemania, casa homosexuales en Bélgica, y las convenciones episcopales lo dicen abiertamente. O sea, así pasa. Sí. Entonces, te digo, y ojo, ahorita mencioné el tema del Club Bilderberg. El Club Bilderberg tiene décadas que dejó de ser relevante. Por ejemplo, el mayor experto hasta la fecha en el Club Bilderberg es Daniel Sturi. Él fue el primero que habló del tema del Club Bilderberg. Y el Club Bilderberg funcionó después de la Segunda Guerra Mundial. Operó durante algunas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahorita ya no es tan relevante. Entonces sí, digo, a veces hay cierto sesgo, ¿no? Ahí en ese tipo de temas, que justamente porque me cae mal este grupo, voy a tratar de resaltar lo que hacen mal ellos, porque pues me caen mal. Pero bueno, fuera de eso, es cierto que hay agendas. La masonería también, fíjate, por ejemplo, en la Revolución Rusa, los masones desplegaron toda una estrategia a través del príncipe Lvov para justamente tomar el poder después de la revolución. Pero resulta que le salió mal y Lenin les quitó el poder. O sea, la masonería no es tan omnipotente como mucha gente cree. Y muchas veces creen que la masonería es un grupo homogéneo y todos están de acuerdo siempre. No es así. Por ejemplo, en México, y esto me lo dijo un masón justamente, en México las principales guerras fueron entre masones. O sea, esto de que los masones entre ellos nunca se matan no es cierto. A veces sí también hay conflictos internos. Entonces, hay agendas supranacionales, pero pues también hay que reconocer que la agenda del Vaticano está bien metida en eso también. Sí, digo, justamente nada más para no dejar ahí botando este tema y también para no ser injustos con el autor, nada más mencionar que sí menciona también a las partes católicas, menciona al jesuita James Martin y al cardenal católico Theodore McCarrick en Estados Unidos. Dice ambos grandes defensores de las uniones homosexuales y promotores del lobby LGBT dentro de la Iglesia Católica, que era lo que tú decías. Sí. Entonces nada más para no ser injustos con él, pero sí, definitivamente el libro tiene un sesgo y eso te das cuenta desde el principio, ¿no? Eso me pasó también con otro autor también de corte católico. Y bueno, otro tema que mencionabas era acerca de los estudios que se plasman en este libro para refutar esta idea o este concepto, ¿no? Del wokismo, de que se nace en ese cuerpo y no hay discusión, ¿no? Sí. Al contrario, el autor sí que presenta varios ejemplos que te llevan a la reflexión, y hay uno en especial que me gusta mucho,
está en la página 57 y es el experimento que se le hace a no sé si tuviste oportunidad por ahí de leerlo, si lo recuerdas, a una persona que creo que era del medio de comunicación, del medio de comunicación, y esta persona era abiertamente homosexual. Sí. Después del experimento, él considera que este experimento lo ha llevado a pensar que probablemente no sea tan homosexual como él pensaba, sino a lo mejor un poco más bien bisexual, porque, bueno, me gustaría darle lectura al experimento. Sí, la escala de Kinsey. Dice, investigadores de Cornell University en el estado de New York realizaron un importante estudio para determinar si se podía hablar de una orientación bisexual. Uno de los participantes del estudio fue el periodista del New York Times, Benoit Dincy Lewis, abiertamente homosexual. El método usado para medir el grado de orientación sexual era observar la dilatación de las pupilas en respuesta a imágenes de contenido explícitamente sexual. Para su sorpresa y según estos parámetros, los médicos determinaron que la persona en el experimento se excitaba sexualmente frente a imágenes de mujeres y no de hombres. En un artículo reconocido, el diario se preguntaba, ¿acaso es posible que sea bisexual? O sea, él mismo se preguntaba, ¿acaso es posible que sea bisexual? Me he identificado tanto con mi identidad gay, la cual adopté en la universidad y anuncié con bombos y platillos familiares y amigos, que no me he permitido a mí mismo experimentar otra parte de mí. En cierto modo, el solo plantearse estas cuestiones ya supone un anatema para muchos gays y para muchas lesbianas. Al fin y al cabo, cierra el autor, como gays y lesbianas declarados, se supone que tenemos una absoluta certeza, se supone que hemos nacido así. Entonces, con este experimento podemos ver que el autor apoya esta tesis de que no necesariamente quien se reconoce así a cierta edad quiere decir que no puede cambiar o que ha nacido así, ¿no? Sí. No, esto es bien interesante y justamente ahí más adelante aborda ese tema y te habla sobre el tema de la excitación. Y justamente ahí habla, por ejemplo, la escala de Kinsey. Y supuestamente Kinsey es un fraude, ya la vez pasada hablamos de él, tipo es un fraude en todo el sentido de la palabra. Y Kinsey elabora pues esta famosa escala, ¿no? También de la famosa homosexualidad. Pero Kinsey era un zoólogo metido en temas bastante turbios. El tipo no entendía muy bien la psique humana. Y aquí hay que reconocer esto. El hombre tiene la parte del cerebro que se encarga de gestionar el tema de la sexualidad es casi 3 veces más grande que la mujer. Por eso el líbido en el hombre es muchísimo más grande. ¿Qué significa? El hombre cuando ve cualquier escena sexual, la pupila se le va a dilatar. O sea, eso es un hecho, ¿sí? Es un hecho. No significa que que en este caso que este sujeto viera a mujeres y se excitara, no significa que como tal esto revolucionara algo, sino que meramente confirma algo que ahorita ya sabemos, y es de que el cerebro humano, de por sí el hombre es mucho más visual que la mujer en ese sentido, por eso también la gran mayoría de los que consumen pornografía son hombres. El hombre es más visual y por él se excita muchísimo más fácil, meramente significa eso. Y después también podemos hablar, por ejemplo, el tema de la pornografía. Cuando un homosexual consume mucha pornografía, llega un punto en el cual le excita más la pornografía heterosexual que al revés. Y lo mismo pasa con el hombre heterosexual. Entonces, el cerebro se recablea, ¿no? En ese sentido. Y es meramente por esto, ¿no? Por eso no se puede hablar justamente de comparar la homosexualidad masculina con la homosexualidad femenina, ¿no? Por ejemplo, entre lesbianas es muchísimo más dada la violencia, y violencia relacionada a drogas y alcohol. Entonces ahí dices, caray, ¿qué onda? Tiene que ver justamente por el tema del cerebro, ¿no? El cerebro de una mujer tiene una mejor conexión, es más emocional, es más hormonal, y eso se extrapola a todas las áreas de su vida. Lo mismo pasa con el tema de los hombres. El cerebro se enfoca mucho más en cajas, por así decirlo, el cerebro del hombre, tiene un líbido muchísimo más alto y por ende se extrapola a otras áreas de su vida, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, también otros de los datos que me parecen relevantes que se hablan también en esta parte del libro es acerca de la cantidad, y lo habíamos mencionado en el anterior video, la cantidad de transexuales que se suicidan, ¿no? Anualmente en Estados Unidos. Sí. Luego de transicionar, o sea, me pareció bastante interesante porque él menciona que el 41% de aquellos que son transexuales tienden al suicidio, ¿no? Cuando en una población normal, o digámoslo de carácter heterosexual,
solo se suicidan el 5%, o sea, es demasiado, Sí. demasiado alto el índice. Y otra cosa que los transexuales, tenemos los homosexuales y los transexuales, los homosexuales que no llegan a transicionar se suicidan 19% menos que los que sí llegan a transicionar. Entonces vemos que hay un problema ahí bastante grave de salud pública, como lo mencionamos en el otro video, y que estos políticos, ¿no? que en lugar de apoyar a estos grupos, y por eso me gusta mucho el énfasis que hace el autor en apoyarlos, porque realmente, pues sí, son personas que toman decisiones, pero que al final están siendo manipulados de una u otra forma y que sirven o son útiles a las narrativas que les permiten a los políticos mantenerse en el poder. Entonces sí me gusta mucho esta parte, ¿no? de estas estadísticas, porque nos hace ver que estas personas, más allá de que defienden sus ideas y de que parece que creen bastante en lo que pregonan, en realidad pues más bien están siendo utilizadas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues efectivamente hay una agenda por ahí política y justamente se le está negando el apoyo. Y antes de mencionar algo más, Abraham, otra cosa que me llamó mucho la atención fue una lectura que hace acerca del feminismo. Pablo Muñoz dice que el feminismo actualmente pues está aliado con el movimiento LGBT, o sea, cuando hablamos de feminismo sabemos que viene de la mano con lo LGBT y viceversa, ¿no? Sí. Pero desde la perspectiva del autor, o al menos lo que yo logro percibir, es que se ve todavía mucho más oscuro, o él ve todavía más oscuro el feminismo que la agenda LGBT, es decir, ve con ideas todavía más retorcidas el feminismo, porque él dice que el feminismo actualmente está aliado con el movimiento LGBT porque pues tienen un propósito en común, que es diluir la familia y el matrimonio tradicional, ¿no? Ese es su objetivo, que los mantiene unidos, pero que en determinado momento en el futuro puede ser que el feminismo radical se vuelque en contra de los movimientos LGBT, pues porque muy en el fondo siguen siendo hombres, ¿no? Siguen siendo hombres los que encabezan estos movimientos. Y pues, y en palabras de él, el cromosoma XY no se lo pueden sacar de encima. Entonces, Sí. sabemos que esto puede llegar a ser así. Yo creo que sí, si le ponemos lupa a los dos movimientos, sí pudiéramos encontrar cosas más retorcidas en el movimiento feminista. No sé qué opinas. Sí, sí, sí. No, mira, y es un tema también bien turbio y justamente, digo, va dentro de la homosexualidad, para que no crean que nos salimos del tema. Va dentro de, porque si te fijas, por ejemplo, a Judith Butler, a Jeremy Firestone y a Kate Milley y estas referentes, esas personas estaban en contra del modelo familiar tradicional. Entonces ellas apoyaban la idea de la homosexualidad para destruir la familia. Incluso hasta Judith Butler, ¿no? Decía que en un futuro se iban a hacer bebés por casi que por encargo, con máquinas, ¿no? Y cuanta cosa, y así ya íbamos a destruir por completo a la familia tradicional. Entonces, obviamente el feminismo aborda también esta agenda porque le es completamente funcional. Obviamente, hombre con hombre, mujer con mujer, hace que destruyas el núcleo familiar y está completamente a estos intereses, ¿no? Y también tiene mucho que ver esto de que el feminismo ya creció demasiado, que ya se come a la mujer. ¿En qué sentido? Primero buscamos ser iguales a los hombres ante la ley. Y luego buscamos ser mejores que los hombres. Y luego ahora buscamos ser hombres, ¿sí? Y ahorita ya el feminismo ya no ve por el bien de la mujer, si es que alguna vez lo hizo, sino que ahorita ve por el bien del hombre trastornado que se cree mujer. O sea, a eso ha llegado el feminismo. Por eso, ahorita un tipo barbón, peludo, con una peluca que se percibe mujer, puede golpear a una mujer sin problema y nadie le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque él, al ser una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, en la escala de victimismo está muchísimo más alto. Por lo tanto, un hombre que se cree mujer está por encima de una mujer que nació mujer. Entonces, a eso ha llegado el feminismo ahorita, ¿eh? O sea, una completa degeneración, una completa barbarie. Pero fíjate que, y nada más agregando, y para cerrar este tema del feminismo, hay una gravitación, o sea, a medida que avanza este tema de el wokismo y del feminismo y de todos estos temas, hay una gravitación de los hombres y de las mujeres hacia sus roles tradicionales, y esto es algo con lo que no contaban, y también lo aborda ahí Pablo, ¿no? Que es algo con lo que no contaban estos ideólogos y estos políticos, en que la gente siente hartazgo de este tema y entonces comienza
a tomar sus roles que tenía, que siempre ha tenido toda la vida. Y vemos, por ejemplo, cuando estaba leyendo esto, a mí me vino a la mente el fenómeno de la Stratwife, no sé si te suena. Sí, sí. Y vemos, ¿no? Que cada vez deja de ser cool la parte de ser woke y ser progre, y comienza a tomar mayor relevancia el volver a lo que nunca debimos dejar de ser, ¿no? Pues simplemente, o sea, tú lo puedes ver también en el tema del lesbianismo y la homosexualidad. Siempre hay dentro de los homosexuales hay uno que es la mujer, que es el afeminado, el que se viste más de rosa y demás, y el otro que la hace del hombre. Y lo mismo pasa con las lesbianas, ¿no? O sea, está la lesbiana de pelo de corte de niño de 8 años, camisa de cuadros, sobrepeso, y está la lesbiana que tiene el pelo un poco más largo y ella es la mujer, ¿no? O sea, siempre, incluso hasta dentro de su trastorno, siempre tratan de emular, de imitar el modelo tradicional, ¿verdad? Sé que muchos se van a sentir ofendidos por esto, no me importa, pero bueno, así son las cosas. Entonces, es curioso, ¿no? Digo, y esto se ha venido dando siempre. Bueno, y justamente me gustaría que respondiéramos también a esta pregunta tan importante de si se nace o no se nace homosexual según la evidencia que se aporta aquí. Y quiero justamente mencionar este experimento que hicieron los de la NASA. Los de la NASA experimentaron justamente con gemelos, han experimentado con gemelos durante mucho tiempo. Cosa curiosa, los nacionalsocialistas también les gustaba mucho experimentar con gemelos. Y justamente uno de los íconos de la NASA, Wernher von Braun, trabajó para el régimen nacionalsocialista, ¿no? Qué curioso. Pero bueno, justamente ellos hicieron este estudio de, oye, si agarramos gemelos se comparte cierto material genético, si a uno lo mandamos al espacio y otro lo dejamos en la Tierra, podemos ver qué componentes no genéticos operan ahí. Y justamente tú lo puedes ver con el tema de la homosexualidad. Si la homosexualidad fuera genética, cuando nacen gemelos y uno se declara homosexual, por ende el otro también tendría que ser homosexual. Debería ser en un 100%, ¿no? Pero cuando uno analiza los datos ve que no, que realmente es la mitad o menos de la mitad quienes realmente ambos son homosexuales. Por lo tanto, no podemos decir que sea un factor meramente genético, ¿no? Y se han hecho estudios con otros temas, ¿no? Como puede ser la esquizofrenia, con el Alzheimer y demás, ¿no? Para poder comprobar si esto es genético o tiene que ver con factores ambientales. Y justamente los estudios han demostrado que las personas, con los gemelos que en dado momento eligen el camino de la homosexualidad, pues resulta que no, que los dos no salen homosexuales, o los dos no lo eligen. Por lo tanto, no puede ser un factor completamente genético. Lo mismo pasa con la transexualidad. Cuando uno de los gemelos elige el camino de la transición, sí, efectivamente en los gemelos es más alto que cuando son hermanos, pero no es al 100%, ni siquiera el 90%, es del 50% para abajo. Entonces, sí es alto, pero si realmente fuera genético, sí fuera el 100%, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, ¿sabes qué? Nacieron con un problema genético que predispone, no sé, algún tema del corazón o algún tema mental. Ah, bueno, el 100% nace con ese problema porque es genético, los dos lo comparten. Uh-huh. Pero el caso de la homosexualidad no, lo cual carga la balanza hacia el entendimiento que la homosexualidad y transexualidad son fenómenos que están principalmente detonados por cuestiones ambientales. No ambientales del clima te hace gay, no, ambientales de tu entorno. Hay elementos, experiencias que te llevan a elegir ese camino. Y antes de abordar el tema de las experiencias, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, sí, yo creo que sí lo carga hacia ese lado que lo estás llevando, pero sí deja como que bastante abierto el tema. O sea, sí dices, ¿sabes qué? Son varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. O sea, no necesariamente podemos decir que es esto en concreto. Cada persona es diferente, cada individuo, etcétera, cada mente. Entonces tiene que analizarse cada caso en específico, pero pues él obviamente sí está a favor de revisar cada caso, ¿no? En realidad creo que pues podemos estar de acuerdo con él. Tampoco diría que es meramente una cuestión de las condiciones ambientales, como tú lo decías, al 100%, porque también él lo menciona que no es así, pero sí, o sea, más cargada la balanza hacia ese punto. Sí. Entonces, no sé si te gustaría comentar al respecto. Sí, no, o sea, como tal, eso es muy bueno, que no diga, no, todo tiene que ver con lo que tú vives, uh-huh. Sino que es una combinación de factores, pero la genética no es determinante. O sea, no se nace así, o sea, en pocas palabras, no se nace así. Incluso el mayor estudio que se hizo en Europa para demostrar si existía un gen gay, no se encontró. Entonces, justamente esto nos lleva al tema de qué fenómenos ambientales pueden ser. Por ejemplo, él da estadísticas y alrededor del 50%
de los que son homosexuales y heterosexuales han sufrido abusos, ¿sí? Esto es un tema bien, bien interesante y es algo que, bueno, al menos a mí me ha tocado investigar y comprobar que hay gente que después de un abuso elige el camino de la homosexualidad o elige el camino de la transexualidad. Y él, por ejemplo, también aborda el caso de Walter Heyer. Walter Heyer fue abusado por un familiar, un tío, y él llegó a su entendimiento. Si yo fuera niña, a mí no me hubieran abusado. Por lo tanto, la manera en cómo él se protegió de ese abuso es, voy a ser niña. Uh-huh. Y él empezó a transicionar hasta que se topó con un psicólogo de verdad que le dijo, te estás matando. Y fíjate que yo voy a decir algo aquí que va a estar medio turbio, ¿no? Y va a sonar medio extraño. Pero hay dos libros, uno es Open Your Eyes y otro es The Transformation of America. Y justamente son libros que hablan de la manipulación mental y cómo la CIA en su momento empezó a experimentar con drogas. De hecho, la CIA fue la primera en usar el tema del LSD, el tema de la marihuana, para ver qué tanto uno podía manipular a la gente con esas drogas. Pero se dieron cuenta que la mejor manera en la cual tú podías manipular a alguien y controlar su mente era a través del trauma. Cuando tú traumabas a una persona, esa persona dividía su personalidad. Esa persona generaba un alter ego o incluso hasta varios y podías activarlos y desactivarlos según ciertas cosas. Si tú relacionas que el tema de un abuso sexual es algo sumamente traumático, es algo sumamente complejo, tú puedes ver que hay gente que se protege así. O sea, hay gente que después de ese evento traumático cambia su personalidad para poderse proteger. Yo conocí a un compañero justamente en la prepa que él fue abusado por un primo. Su primo lo abusó sexualmente de él y él se protegió diciendo soy gay. O sea, mi primo no me abusó, a mí me gustaba, yo también era homosexual y demás. Pero él se protegió de esa manera. Entonces tú ves que aproximadamente la mitad de esta gente han sido abusadas y ves todo el estudio de cómo el trauma te genera este alter ego de personalidad. Pues, caray, hay cierta correlación. Ojo, no estamos diciendo que el 100% de la gente que es homosexual o es transexual fue abusada. Lo que sí estamos diciendo es de que hay eventos traumáticos que ayudan, que elevan las probabilidades de que esto se llegue a dar de esta manera, ¿sí? Por lo cual, digo, es un fenómeno muy complejo. No hay una respuesta absoluta, sino que hay múltiples variables y cada variable tiene un porcentaje que puede influir en la persona que elige este camino. También con el tema de la violencia, el tema del desvivimiento, ¿no? También. O sea, todo eso tiene mucho que ver. Siempre homosexuales y transexuales, sobre todo transexuales, son los que tienen más índices de problemas con drogadicciones, con alcoholismo, con violencia, relaciones abusivas. ¿Por qué? Porque hay un problema detrás de esto, ¿no? Oye, bro, no sé qué habías leído Transformation of America. He leído muchas cosas. Katy O'Brien, ¿no? Sí. Sí, qué ocultista, bro. Híjole, si te dijera. Sí, no, bueno, este tema de los alter egos que se crean en la mente cuando estás expuesto a un trauma es bastante interesante también. Yo creo que estaría bueno revisarlo más adelante, ¿no? Por ahí leer un libro de este tipo. Y bueno, sí, también creo que esta parte, ¿no? El que se aborda en el libro acerca de los factores psicológicos que tienen las personas que después terminan reconociéndose como homosexuales, vienen a ser algo pues digno de estudio, ¿no? Vemos que, por ejemplo, nos dice que el 51% de las tasas de depresión en este tipo de gente está presente, o los síntomas de ansiedad tienen un número de un 47% en este tipo de personas. Entonces, estos números superan ampliamente a los de la gente, ¿no? que no se percibe de esta forma. Entonces vemos que hay situaciones complejas en las mentes de estos individuos y que generalmente, como dices, han sido sometidos a trauma, ya sea voluntario o involuntariamente. El otro día platicaba con una persona acerca de otras personas que tienen una relación del tipo de lesbianismo, ¿no? Entre ellas dos chicas. Estamos platicando este tema y esta compañera de trabajo me decía, no sé por qué, dice, siempre en las relaciones de este tipo, la mujer que se cree hombre o la que toma el rol de hombre, la que trae camisa de cuadros de leñador, termina siendo muy aprensiva,
termina siendo como, digamos, Celosa. tema de celos, tema de abuso, tema de esto. Y si yo he conocido, me empezó a platicar, yo he conocido tal, y siempre es como que un patrón en esto. Y es justamente por eso, no es como que el convertirte en homosexual te vuelva de esta forma, sino que más bien a lo mejor un evento traumático o eventos traumáticos que has tenido, que lo que mencionabas, ya vienen en tu personalidad a partir de cierto punto de tu vida. Y bueno, a raíz de eso tú te consideras homosexual, no sé, a lo mejor algo ahí. Fíjate que hay un estudio muy interesante argentino sobre el tema del lesbianismo y justamente te dice que las lesbianas tienen las relaciones más tóxicas y más problemáticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una relación heterosexual, si la novia te dice, oye, voy a ir con mis amigas, y tú conoces a las amigas, también vas con tus amigas, no hay ningún problema. O ¿sabes qué? Salimos unos amigos y yo, a ver, ¿qué amigos? No, pues eran 3 mujeres y un hombre, a ver, ¿qué hombre es? Ya lo ves que está feo, está bien, no pasa nada. Entonces, pero en las mujeres, la novia siempre puede ser víctima de ser seducida no solo por hombres, sino también por mujeres porque es lesbiana. Uh-huh. Entonces, si su pareja sale con hombres, los hombres la van a querer seducir. En su mente todo hombre la va a querer seducir. Y si sale con amigas, cualquier amiga la va a querer seducir porque es lesbiana. Entonces, para en las relaciones lesbianas, la que la hace del hombre, todos son potenciales acosadores y todos son potenciales amenazas para su relación. Claro. Por eso suelen ser muy posesivos. Y efectivamente, pues es un problema tremendo, ¿no? No, interesante. Tiene sentido, bro. Sí. ¿Te gustaría ir cerrando? Sí, vamos cerrando con este punto. Digo, obviamente lean el libro. Hay muchos estudios que por aquí menciona el autor. Digo, no, realmente, salvo algunas opiniones que da que podamos no estar de acuerdo todos, el resto del libro está muy bueno por el tema de la homosexualidad, el tema de la transexualidad. Y también un punto importantísimo, y es lo que te dice, es de que uno puede saber que es una desviación porque es dañino. La relación homosexual daña físicamente al hombre. O sea, no solamente en la cuestión psíquica, mental, etcétera, sino también en la cuestión carnal. Daña los intestinos, ustedes ya saben a qué me refiero. Uh-huh. Entonces, cuando justamente hay un daño y cuando justamente ya la sexualidad deja de cumplir su rol, es cuando ya estamos hablando de una desviación. Por ejemplo, la alimentación. Todos necesitamos comer, pero hay desviaciones alimenticias que se llevan a trastornos. Lo mismo sucede en este caso con el tema de la homosexualidad. Y justamente cierra con esto, el homosexual no es nuestro enemigo. Él es víctima, él ha sufrido, tiene problemas, hay que extenderle la mano para ayudarlo. Pero si una persona elige ser homosexual y no quiere recibir ayuda, pues bueno, hay que respetar en este caso su decisión. El problema que tenemos siempre con la agenda woke es de que ellos quieran imponer su visión alterada hacia los demás. Ese es el problema principalmente. No que ellos quieran ejercer su sexualidad, sino que ellos quieren imponer y que quieren normalizar y sobre todo que quieren pervertir a la infancia. Ese es más que nada el problema. Que ojo, no todos los homosexuales son así. Ya hablamos de las categorías la vez pasada. Pero bueno, yo cierro con esto y si quieres igual yo también cierro dándole una calificación al libro. De 5 estrellas yo en lo personal le voy a dar 4. ¿Por qué 4? Porque considero que sí hubo cierto sesgo, ¿no? Como que trató de dejar medianamente bien a la Iglesia Católica, porque James Martin ya lo conocemos de hace mucho. Uh-huh. Pero por ejemplo no hablo del Papa, no hablo de los papas, no hablo del gran problema de la homosexualidad que hay dentro de la curia, ¿no? Y sí, pues él aventó las piritas al liberalismo, que no tenía por qué hacerlo, y otras cosas, ¿no? Digo, salvo esto, sí creo que le restó un poquito de objetividad al libro, pero fuera de eso bastante bien. Yo por eso en lo personal le doy 4. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo como conclusión creo que en el libro se tocan temas pues del tema que conocemos, pero se está bien documentado, o sea, realmente trae muy buena documentación, se dan bastantes ejemplos para que aquellos que no conozcan, ciudadano a pie, que no conozca este tema o que se lo hayan recomendado, lo pueda entender fácilmente. Y me pareció bastante interesante y se hace un énfasis, y creo que hace rato se me pasó mencionarlo, en que tanto niños como adolescentes que se perciben homosexuales dejan de hacerlo cuando son adultos. Entonces, sí hay que ponerle ahí cuidado a ese tema, porque actualmente pues se está legislando mucho en favor de que los niños y que los adolescentes puedan transicionar incluso sin el consentimiento de sus padres, ¿no? En algunos países. Y esto pues es un procedimiento ya irreversible. Y también se documentan, y nuevamente les invitamos a leer el libro, vemos esta documentación ahí, casos de
gente que ha transicionado que después se arrepiente. Entonces, sí está interesante este tema, me gusta mucho cómo lo trata. Al final, y mira, te leo nada más ahí una parte de la conclusión, dice, hay una gran variedad de factores a atender en la causa de trastornos de identidad de género. Lo mismo podemos decir con relación a la transexualidad en adultos. Son esas causas las que deben de estar en el centro del debate y la conversación. Y luego él dice, ¿sabes qué? No debemos de dar soluciones ideológicas, lo cual estamos de acuerdo, pero sí creo que termina dejándolo un poco abierto y bueno, aunado al sesgo que tú mencionaste, yo le pongo 3 estrellas, brother. Está bien, está bien. Y bueno, el dato interesante es entre el 80 y el 98% de los que después de declararse transexuales vuelven a su identidad. Es por un tema hormonal también, porque hay niños masculinos que nacen con un problema de testosterona y hay niñas que nacen con un problema de estrógeno. Entonces, ya al llegar a la pubertad, cuando el cerebro empieza a segregar ese punch de testosterona o este punch de estrógeno, y ya empieza este desarrollo sexual y cerebral, dicen, Karen, sí soy hombre, o la mujer, Karen, sí soy mujer. Por eso, obviamente, no hay que dejar que ningún niño transicione. Pero bueno, como siempre, igual la última edición está en ustedes. Lean este libro, está muy bueno, está bastante interesante, está muy bien documentado y está explicado con un lenguaje muy inclusivo, muy sencillo, ¿no? O sea, no, a pesar de que Pablo es doctor y es una persona muy inteligente, hay que reconocerle eso. Sí te lo explico de una manera que tú, un clase mediero que no ha estudiado psicología, que no ha estudiado esos temas, lo puede entender. Entonces, ampliamente recomendado en ese sentido. Bueno, entonces no sé, pero ¿algo más quieres comentar? No, nada más, los invitamos a leerlo, como todos los libros que vamos a estar aquí reseñando y conversando acerca de ellos, que puedan leerlos, que puedan ustedes tener su opinión, a lo mejor ustedes lo califican mejor que nosotros o menos, pero que puedan ustedes también tener una opinión personal acerca del libro. Muy bien. Bueno, gente, hasta aquí dejamos esta reseña y ya nos veremos en el siguiente episodio.